Afina tu guitarra y la cejilla al 4. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a aprender una falseta muy facilita por soleá. Con esta falseta vamos a practicar muchísimo el arpegio al revés. Si te gusta la idea, acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme los vídeos, que eso me ayuda muchísimo. Y si queréis un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias a todos y vamos allá. Bueno, si no sabes tocar por soleá, al final del vídeo te voy a poner unos enlaces para que aprendas el ritmo de la soleá y alguna que otra falseta. ¿Dónde entraría la falseta? ¿De acuerdo? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2, 1. ¿De acuerdo? Entonces empezamos justamente después del 12 o del 2 según lo contemos. Entonces pongo un 2 en la tercera y un 1 en la segunda. Casi siempre vamos a hacer lo mismo con la mano derecha. En la tercera, que lo hacemos con el pulgar, y ahora anular medio índice. Sería primera cuerda, segunda y tercera. Entonces sería un 2 en la tercera con el pulgar, y ahora 0 en la primera, un 1 en la segunda y un 2 en la tercera. Y ahora ponemos un 4 en la tercera y lo mismo el arpegio. Otra vez el 2 en la tercera y el arpegio. Ahora, tomando como referencia el dedo índice, subimos 2, ¿de acuerdo? O sea, el índice se queda en la segunda cuerda en el traste 3 y
el dedo 2 en el traste 4 en la tercera cuerda, ¿vale? Y hacemos lo mismo. ¿De acuerdo? Tercera y el arpegio. Y ahora un 5 en la tercera cuerda. Y el arpegio. Otra vez volvemos el 4 y el arpegio. Y ahora otra vez tomamos como referencia el dedo índice y subimos 3. Sería un 6 en la segunda cuerda y un 7 en la tercera cuerda. Y hacemos lo mismo, el pulgar y el arpegio. Ahora ponemos un 9 en la tercera con el dedo 4 y el arpegio. Y otra vez. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer hasta ahí. Y ahora en vez de irnos al mi aquí, para hacer remate, los vamos aquí. ¿De acuerdo? Que sería un 7 en la quinta cuerda y ya un 9 en la cuarta y un 9 en la tercera. Y hacemos 0 en la sexta con el pulgar y ahora índice en la tercera, medio en la segunda, anular en la primera. ¿De acuerdo? Sería un arpegio simple. Y ahora cuarta, tercera y golpe pulgar desde la segunda. Y ahora lo hacemos pero al revés, o sea, lo ponemos el 7 en la tercera y un 6 en la segunda y hacemos primero el pulgar en la tercera y el arpegio. Los vamos al de antes, que era un 9 en la tercera y el arpegio. Otra vez 7 en la tercera y un 6 en la segunda y vamos para atrás. ¿De acuerdo? Que este era un 4 en la tercera y un 3 en la segunda. Y hacemos igual que siempre, pulgar en la tercera y arpegio. Ahora ponemos el dedo aquí, que sería un 5 en la tercera, el arpegio, y otra vez el 4 en la tercera, y el arpegio. Y ahora aquí volvemos al del principio y hacemos un 2 en la tercera, el arpegio, el 0 en la tercera, arpegio, y ahora un 3 en la cuarta y ponemos un 2 también en la tercera, ¿de acuerdo? Y el 1 en la segunda que estaba puesto. Y ya hacemos el remate, pero aquí. ¿Vale? Sería. Ahora seguimos con el arpegio al revés y vamos a hacer este remate. Un 3 en la cuarta con el dedo 1 y un 5 en la primera. Hacemos el 3 en la cuarta con el pulgar y el arpegio seguimos con el al revés. Primera, segunda, tercera. Sería esto. Seguimos con el dedo 1 y bajamos a un 2 en la cuarta y ahora ponemos un 3 en la primera y hacemos lo mismo. Cuarta y el arpegio. Ahora, un 1 en la primera, ¿de acuerdo? Y 0 en la cuarta. Ahora un 3 en la quinta y el arpegio, que es 0, 0, 0, ¿de acuerdo? Entonces sería. Ahora un 2 en la quinta y un 3 en la segunda. Y entonces el arpegio lo tenemos que subir a la segunda cuerda. Sería el 2 en la quinta con el pulgar y ahora el arpegio pero desde la segunda. Segunda, tercera, cuarta. Ahora ponemos un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda y también el arpegio desde la segunda, ¿vale? Y un 0 en la quinta. Ahora un 3 en la sexta y 0, 0, 0 desde la segunda, ¿vale? Segunda, tercera, cuarta. Y ya lo que ponemos es un fa, que es un 1 en la sexta cuerda, un 3 en la quinta y un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera. Y ya con el pulgar hacemos el 1 en la sexta, el 3 en la quinta, el 3 en la cuarta, el 2 en la tercera y ligamos al 0, ¿vale? Sería esto. Y ahora 3 en la cuarta y remate en mi otra vez, un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera. Voy a hacer remate.
volveríamos al compás. Bueno, espero que os haya gustado. Esta falseta es muy facilita y podemos ensayar mucho el arpegio al revés, que tanto hace falta en el flamenco. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!